¿Alguna vez se han preguntado por qué, en el preciso instante en que un hombre ama de verdad, algo dentro de él comienza a desmoronarse? Al principio de manera silenciosa y luego de golpe. No en medio del caos, sino en una extraña agitación interior, como si el suelo sobre el que se asentaba su certeza hubiera comenzado a ceder. El amor verdadero no llega como un bálsamo, sino como una confrontación. En la terminología junguiana, el amor no es simplemente el apego hacia otra persona, es la activación de lo inconsciente. Cuando un hombre se encuentra con una mujer que toca en él algo de naturaleza arquetípica, ella no entra únicamente en su vida, sino que penetra en su psique. Se convierte en un espejo a través del cual, de repente, se asoman aquellas partes de sí mismo que él había evitado durante largo tiempo. La tranquilidad que había construido sobre la rutina, el dominio del ego y la distancia emocional empieza a resquebrajarse. Al ego masculino se le enseña con frecuencia a encontrar el sosiego en el control, sobre el trabajo, sobre el entorno, sobre los resultados e incluso sobre las emociones. Esa calma no es serenidad genuina, sino contención. Pero cuando aparece el amor auténtico, la contención fracasa. El ánima, lo femenino inconsciente que habita en el interior del hombre, despierta. Ella no obedece a la lógica ni a la eficiencia. Lleva consigo sentimientos, vulnerabilidad, nostalgia y miedo a la pérdida. Y una vez despertada, ya no puede ser acallada. Él se vuelve inquieto, no porque la mujer traiga el desorden, sino porque ella destruye la ilusión de su integridad y pone en evidencia su falta de profundidad. Su sueño se vuelve superficial, sus pensamientos giran sin cesar. La coraza emocional que antes parecía fiable, ahora se siente pesada e ineficaz. Séneca advertía que la mayor perturbación no es la pérdida exterior, sino la contradicción interior. El amor expone esa contradicción sin contemplaciones. Desde fuera puede parecer una obsesión o una inestabilidad emocional. Desde adentro es el comienzo de la individuación. El hombre se ve obligado a confrontar su sombra, aquellas facetas de su personalidad que anhelan, que temen ser abandonadas y que buscan un sentido más allá de los logros. Cuando el amor es superficial, halaga al ego. Cuando el amor es genuino, lo destruye. Aquí es donde muchos hombres se repliegan hacia sí mismos. El mundo tal como lo comprendían queda amenazado. La postura estoica que habían cultivado durante años, la ecuanimidad, la contención, la autosuficiencia, empieza a derrumbarse. Marco Aurelio escribió que no conviene perturbarse por lo que está fuera del alma. Sin embargo, el amor demuestra que incluso el alma puede ser sacudida por sus propias profundidades. El hombre ya no lidia con la mujer, lidia consigo mismo. Y aquí reside la verdad silenciosa. Cuando un hombre ama de verdad, no pierde la paz por las acciones de ella. La pierde porque su mundo interior deja de estar dormido. La mujer se convierte en una iniciadora simbólica. No lo empuja hacia la transformación, su mera presencia la exige. Ella representa lo desconocido, el riesgo emocional, la pérdida del control. No es un problema a resolver, sino una realidad que hay que integrar. Pueden notar cómo cambia su comportamiento. Se vuelve inconsistente, ensimismado, a veces distante, a veces de una concentración extrema. Esto no es manipulación, es tensión psíquica. El yo antiguo y el yo nuevo están en guerra. Uno quiere seguridad, el otro quiere verdad. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando el ser humano acepta aquello con lo que debe enfrentarse, en lugar de resistirlo. Pero la mayoría de los hombres no han aprendido a acoger la verdad emocional sin percibirla como debilidad. Para la mujer, especialmente para aquella que ha realizado un trabajo consciente sobre su propia sombra, comprender esta dinámica resulta fundamental. Su inquietud no es una medida de valor, sino un testimonio del impacto que ella ejerce sobre él. Ella no necesita exigir confirmación ni perseguir la claridad. Su fuerza reside en mantenerse ecuánime mientras él atraviesa su crisis interior. Lo femenino no impone la transformación, simplemente le abre el espacio para que ocurra. Sin embargo, aquí radica el peligro. La mujer que confunde el proceso interno del hombre con su propia responsabilidad puede intentar estabilizarlo, rescatarlo de la pérdida de su calma interior. Ese camino conduce a la abnegación. Jung advertía que la identificación inconsciente con el proceso ajeno conduce a la posesión, no al amor. La mujer verdaderamente fuerte no ayuda al hombre a atravesar la iniciación. Permanece arraigada en su propia integridad. Observen cómo se despliega el arquetipo.
El hombre que ama con autenticidad se rinde. Su confianza se disuelve. La calma que antes tenía, fundada en la evasión, ya no puede sostenerse. Lo que la reemplaza no es una paz inmediata, sino profundidad. Y la profundidad resulta incómoda. Plantea preguntas que no admiten respuestas rápidas. Exige presencia, honestidad y coraje. Si usted es la mujer que desencadena este despertar, entienda que su tarea no es encogerse para que él vuelva a sentirse tranquilo. Su tarea no es apaciguar su ego ni suavizar su propia verdad. Su presencia es catalizador, no cuidado. Cuando un hombre ama de verdad, debe perder su paz para alcanzar una paz más profunda. Una paz construida no sobre el control, sino sobre la armonía. Tras la pérdida de esa paz no llega una resolución, sino una apertura. El hombre empieza a comprender cuán frágil era su estructura emocional. Los hábitos que antes le servían de sostén ahora le parecen vacíos. Las distracciones pierden su poder. Incluso la soledad, que antes parecía una fuente de fortaleza, se convierte en una fuente de ruido. En esta etapa muchos interpretan erróneamente lo que ocurre. Suponen que el amor es la causa, cuando en realidad el amor simplemente revela lo que ya estaba deteriorado bajo la superficie. En la psicología junguiana, la psique se resiste a la transformación antes de aceptarla. El ego se aferra a lo conocido, aunque lo conocido sea una especie de entumecimiento. Cuando el hombre se encuentra con una mujer que despierta su inconsciente, el ego reacciona de manera defensiva. Puede intentar distanciarse, racionalizar o restar importancia a las emociones. Él puede convencerse de que la distancia equivale a la claridad, de que la desconexión equivale a la fortaleza. Pero el ánima no desaparece por el hecho de ser ignorada. Espera con paciencia, moldeando persistentemente los sueños, los estados de ánimo y los impulsos. Por eso el hombre parece desgarrado entre contradicciones. En un momento se inclina con fuerza hacia ella, al siguiente se retira, sumergiéndose en el silencio. La psique oscila hasta que logra asimilar lo que ha visto. La filosofía estoica habla con frecuencia del orden interior. Sin embargo, incluso Marco Aurelio reconocía que el desorden precede a la sabiduría. Para comprender lo que verdaderamente importa, es preciso haber atravesado antes la conmoción. Observando el proceso, la mujer puede caer en la tentación de interpretar la inestabilidad de él como una señal de incertidumbre hacia ella. Aquí es precisamente donde se necesita perspicacia. El hombre que simplemente disfruta de algo permanece sereno. El hombre al que algo no lo conmueve de verdad permanece coherente. Pero el hombre al que algo lo afecta en lo más hondo comienza a experimentar inquietud. Su jerarquía interna se reorganiza y en ese proceso nada parece estable. Sin embargo, no todos los hombres recorren este camino hasta el final. Algunos se repliegan para siempre, eligiendo la ilusión de la calma en lugar de la incomodidad asociada al crecimiento personal. Regresan a una confianza superficial, convenciéndose de que la profundidad emocional representa una amenaza. Jung llamaría esto el rechazo a la individuación. La psique privada de la posibilidad de desarrollarse lo compensa con cinismo, distanciamiento emocional o con la repetición de vínculos que no la satisfacen. Para la mujer, este es el momento en que debe recuperar su fuerza interior. Su valor no se define por si él se integra a su vida o la evita. Su papel no es persuadirlo de alcanzar la consciencia. La psicología del trauma enseña que funcionar en exceso para atender el proceso emocional ajeno suele provenir de una abnegación propia sin resolver. La verdadera fortaleza femenina no se demuestra con la resistencia, sino con el establecimiento de límites. Es posible que sientan el impulso de explicarse con mayor claridad, de suavizar sus palabras para que él se sienta cómodo. Resistan ese impulso. Cuando atenúan su autenticidad para preservar la tranquilidad de él, traicionan su propia psique. Jung subrayaba que la integridad exige respeto tanto por la luz como por la sombra. La mujer que suprime su propia verdad se fragmenta, aunque la relación parezca tranquila desde afuera. La verdad más profunda es la siguiente. La pérdida de paz en el hombre es un rito de iniciación. Las iniciaciones históricas nunca fueron suaves. Despojaban al individuo de su identidad, de su confianza y de su comodidad antes de ofrecerle la sabiduría. El amor, cuando es arquetípico, cumple la misma función. Retira la máscara de la autosuficiencia y expone la esencia humana verdadera que se ocultaba bajo ella. El hombre se enfrenta a la dependencia, la vulnerabilidad y el terror a la pérdida.
Esta confrontación suele despertar heridas de la infancia, sensaciones de abandono, de rechazo, de insuficiencia, que habían permanecido ocultas bajo la máscara de la competencia y el control. La mujer se convierte en la figura simbólica sobre la que se proyectan esas heridas. Él puede temer perderla no porque ella sea poco confiable, sino porque la sola idea de la pérdida ahora se siente completamente posible. Séneca advertía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El amor activa por completo esa imaginación. Desde fuera puede parecer que el poder le pertenece a la mujer, pero el poder verdadero no es el dominio sobre las emociones ajenas. El poder genuino es el desapego de los resultados y la presencia profunda en el momento actual. La mujer que comprende esto no persigue la validación de sus sentimientos. No exige estabilidad emocional de un hombre que se encuentra en pleno proceso de reorganización psíquica. Ella observa, manteniéndose ecuánime, autosuficiente, consciente de que su estabilidad no depende de la claridad de pensamiento de él. Y aquí reside la paradoja. Cuanto más se apoya en su propio sentido de la dignidad, con mayor intensidad siente él el peso de lo que está en juego. No porque ella amenace con marcharse, sino porque su presencia ya no está sujeta a negociación. Ella no cede ante su confusión, no se rinde ante las explicaciones. Permite que el silencio hable, que la distancia revele la verdad, que el tiempo ponga en evidencia las intenciones. Si el hombre integra lo que está viviendo, cambia. Su calma interior deja de ser frágil. Ya no depende de la evasión emocional. Se alcanza a través del encuentro con sus propias profundidades. Si en cambio no lo hace, se aleja, llevando consigo una vaga sensación de pérdida que no logra expresar con palabras. Ninguno de estos desenlaces es responsabilidad de ella. Lo que importa es esto. El amor no exige que la mujer se disminuya para ser elegida. Le exige que permanezca íntegra mientras el otro decide si está dispuesto a crecer. La mujer que comprende esto no teme la inquietud del hombre. Reconoce en ella el sonido de un antiguo yo que se derrumba. A medida que el derrumbe interior se profundiza, el hombre llega a una encrucijada para la que pocos están conscientemente preparados. Es el momento en que la ilusión ya no puede sostenerlo. Las estrategias que antes protegían su ego, la distancia emocional, la superioridad racional, los sentimientos contenidos, comienzan a ceder bajo el peso de las emociones genuinas. El amor ha trascendido la atracción. Se ha convertido en una confrontación consigo mismo. En términos junguianos, esto es un descenso hacia el inconsciente. El hombre ya no interactúa con la mujer tal como es, sino con lo que ella representa. Se ha convertido en un puente simbólico entre quien él creía ser y quien ha evitado convertirse. Cada herida no resuelta busca ahora una expresión. Cada miedo reprimido reclama ser reconocido. Por eso puede proyectar sobre ella sus contradicciones internas. La idealización da paso a la duda, la añoranza al alejamiento. La psique procede así cuando le resulta difícil integrar la complejidad. Aquí la filosofía estoica aporta claridad. Marco Aurelio hablaba de la necesidad de armonizarse con la naturaleza, no de resistirla. Sin embargo, la naturaleza emocional es precisamente el territorio que a muchos se les enseña a someter, no a comprender. Cuando el amor activa la verdad emocional, el hombre lo percibe como una pérdida de control. Y para un ego construido sobre el control, esa sensación se vive como un peligro. La paz que había definido jamás fue paz, era una anestesia emocional. La mujer que se encuentra en el epicentro de esta tormenta psíquica enfrenta su propio desafío, no de paciencia, sino de lealtad hacia sí misma. Aquí es donde el individualismo femenino se vuelve de vital importancia. Mantenerse en el momento presente sin absorber el caos de él, permanecer abierta sin sacrificar el amor propio, sentir compasión sin asumir la responsabilidad de su evolución. Aquí se esconde una tentación solapada. Creer que el amor exige soportar la confusión, la inconsistencia o el alejamiento emocional. Pero la paciencia sin amor propio no es amor, es la repetición de una herida antigua. La psicología contemporánea lo señala con claridad. Cuando una mujer reacciona emocionalmente en exceso ante un hombre en crisis, a menudo repite un patrón en el que sus propias necesidades ocupaban un lugar secundario. Jung diría que la sombra no es solo lo que ocultamos, sino también lo que toleramos. Aquí es donde se manifiesta el arquetipo de la mujer fuerte y segura de sí misma, no endurecida ni cerrada, sino soberana.
Ella no lanza ultimátums ni se queda suspendida en la indefinición. Continúa viviendo, creciendo, eligiéndose a sí misma cada día. Su apertura emocional no se retira como castigo, sino que se preserva como una capacidad para entregarse libremente. Ella comprende que el acceso a su mundo interior se gana con la presencia, no se promete con el potencial. El hombre percibe instintivamente este cambio, no porque ella lo proclame, sino porque su energía se ha transformado. Ella ya no orbita alrededor de su indecisión, ya no toma su estado de ánimo como una señal a seguir. Esto no genera temor, sino respeto. Por primera vez, él se ve obligado a percibirla como un igual, no como un refugio emocional. En esta etapa ocurre algo decisivo. O el hombre asume la responsabilidad de su inquietud interior, o la traslada por completo a los demás. La asunción conduce a la integración. Trasladar la responsabilidad a los demás conduce a la culpa, el distanciamiento o la huida emocional. Jung observó que lo que no se hace consciente se vivirá como destino. El hombre que renuncia a este trabajo interior repetirá la misma dinámica con distintos rostros, buscando siempre la calma, pero jamás encontrando la profundidad. Si elige la integración, su amor cambia de naturaleza. Se vuelve más silencioso, más firme, menos ostentoso. Ya no busca a la mujer para calmar su angustia, sino para compartir su presencia con ella. La paz regresa, no en forma de entumecimiento, sino de enraizamiento. Es la paz que describía Epicteto, la que nace de la armonía con la realidad, no de la resistencia a ella. Pero si él no lo logra, la mujer no debe seguirlo perdiendo su propio valor. El distanciamiento aquí no es frialdad, sino lucidez. El amor no exige abnegación. La psique femenina florece cuando es respetada, no cuando se intenta ignorarla. Permanecer en un espacio donde el propio valor está en entredicho equivale a destruirse lentamente. Puede sentirse el dolor de lo que pudo haber sido. Ese dolor no es una debilidad, sino un testimonio de la profundidad vivida. Pero la profundidad no obliga a sacrificar la dignidad. La mujer que ha realizado su trabajo interior sabe que la nostalgia no supera a la perspicacia. Llora sin dejarse abatir. Suelta sin perseguir. Permite que la historia termine si se le niega la posibilidad de crecer. En eso consiste la alquimia del amor maduro. No se aferra, no exige claridad a quien no desea ver. Reconoce que no toda conexión está destinada a completarse. Algunas están destinadas a despertar. Y el despertar, por su propia naturaleza, es disruptivo. Cuando el hombre ama de verdad, pierde la paz interior para dejar entrar la verdad. Cuando la mujer se conoce de verdad, no espera a ser elegida. Permanece elegida por sí misma. Lo que sigue se desarrolla con menos ruido, pero con mucha mayor determinación. El drama exterior se calma y el trabajo real se vuelve hacia adentro. La mujer que se negó a encogerse para estabilizar a otro, empieza a sentir algo desconocido pero profundamente arraigador: la independencia emocional. Esto no es indiferencia, es armonía. La psique que antes estaba tensada hasta la indefinición, regresa lentamente a su propio centro. En términos junguianos, es el retorno de la libido al sí mismo, no como narcisismo, sino como integración. La energía que antes se invertía en la anticipación, la interpretación y el monitoreo emocional, regresa. La mujer no se vuelve más fría, se vuelve más nítida. Su intuición se agudiza porque ya no se hunde en la esperanza ni en el miedo. Ve sin distorsiones. Para el hombre, ese distanciamiento inconsciente se percibe de inmediato, no como un castigo, sino como la ausencia de una protección emocional. Él ya no puede permanecer en la ambigüedad. La presencia de la mujer, que antes representaba un apoyo psíquico, se ha convertido en un espejo que refleja únicamente la realidad. Si él eligió el camino del crecimiento, da un paso al frente. Si no lo hizo, la distancia se vuelve definitiva. Ese momento revela una verdad fundamental sobre la dinámica de la atracción. La polaridad no resiste la abnegación. El arquetipo femenino pierde su fuerza cuando cede en exceso. Jung advertía que cuando el héroe se sacrifica en aras de la apaciguación del miedo, el alma se apaga en silencio. La mujer que preserva su fuerza interior mantiene su magnetismo no como una estrategia, sino como una consecuencia natural. Pueden notar cómo su sistema nervioso empieza a calmarse en el momento en que dejan de esperar.
La angustia que antes se sentía como amor se revela como apego. La psicología contemporánea del trauma lo confirma. La indefinición activa las mismas conexiones neuronales que una amenaza real. La calma no regresa cuando el hombre toma una decisión, sino cuando ustedes dejan de supeditar su propio valor a esa decisión. Aquí confluyen el estoicismo y Jung. Marco Aurelio enseñaba que no conviene atar la paz interior a lo que está fuera del control de cada uno. Jung, por su parte, enseñaba que la individuación requiere la separación de las proyecciones inconscientes. Juntos forman un principio único. La libertad emocional surge cuando el sentido se interioriza, en lugar de extraerse de otro. La mujer que ha alcanzado esta etapa ya no se pregunta si él la elegirá. Esa pregunta desaparece porque ella ya se ha elegido a sí misma. Su vida se expande, la energía creativa regresa, su cuerpo se relaja, el deseo se vuelve selectivo y no invasivo. Ya no anhela ser vista, sino ver con claridad. Si el hombre regresa en este punto, todo es diferente. No llega desorientado, llega con humildad, o no llega en absoluto. La antigua dinámica de la relación no puede revivirse. Porque la mujer que antes la toleraba ya no existe. Si el amor se reanuda, se construirá sobre una base psicológica nueva, una en la que ambos asumen la responsabilidad de su propio mundo interior. Y si él no regresa, ocurrirá algo igualmente profundo. La mujer descubrirá que ese vínculo, aunque significativo, no era para ella una fuente. Era un catalizador. Jung escribió que nos encontramos con las personas no para completarnos, sino para despertar lo que aún dormita. Una vez producido el despertar, la tarea consiste en desarrollar eso en soledad. Hay duelo en ello, pero es un duelo limpio. No se desliza hacia la duda sobre una misma, no negocia con los recuerdos. Honra lo que fue sin aferrarse a lo que no pudo ser. Eso es madurez emocional, infrecuente, silenciosa y poderosa. Observen cómo el atractivo a su alrededor empieza a reorganizarse. Los hombres que buscan externalizar sus emociones en otro desaparecen rápidamente. Los que están seguros de sí mismos sienten la atracción sin urgencia. La presencia femenina que ya no persigue se vuelve inconfundiblemente reconocible, sin estridencias, sin artificios, simplemente estable. Esta es la fase del renacimiento, poco dramática, pero irreversible. La psique ha completado el ciclo. Activación, confrontación, entretenimiento, liberación. Queda una paz más profunda que la anterior. No la paz de la evasión, sino la paz de la confianza en una misma. Cuando el amor regrese en el futuro, no te destruirá, te saldrá al encuentro. Y si amenaza la paz, será una paz que valía la pena perder. La paz superficial que no puede sobrevivir en presencia de la verdad. En este último umbral, la mujer ya no reacciona ante lo que el amor le arrebató o le ofreció. Se encuentra a sí misma. El sistema nervioso, que antes respondía con agudeza a cada señal de retirada o aproximación, pasa a un ritmo más profundo. El silencio ya no se siente como abandono, la distancia ya no se percibe como amenaza. Queda únicamente la presencia, sin dramatismo, estable y entera. Esta es la etapa que Jung describía como la integración posterior a la individuación. La psique ya no busca completarse a través de la proyección. Lo masculino y lo femenino que hay en ella ya no se enfrentan entre sí. La mujer no renuncia al deseo, lo refina. No rechaza el amor, simplemente ha dejado de suplicarle que se quede. A partir de este momento, el recuerdo del hombre que perdió su paz se vuelve más simbólico que personal. Él ya no es quien casi tomó una decisión, ni quien no fue capaz de salirle al encuentro. Se convierte en el iniciador, en el maestro inconsciente cuya función fue desmantelar el antiguo yo. La gratitud reemplaza el resentimiento, porque la lección ha sido asimilada. La filosofía estoica habla del amor fati, del amor al propio destino no porque sea fácil, sino porque forja la fortaleza. Lo que en su momento se vivió como una sacudida emocional, se comprende ahora como una perturbación necesaria. La paz no fue robada, fue mejorada. La paz anterior, edificada sobre la incertidumbre y el apego, no podía coexistir con el amor propio. Ahora actúan de manera diferente. Escuchan sin caer en interpretaciones excesivas. Sienten sin disolverse en los sentimientos. Permiten que lo que está destinado a ellas se aproxime sin perder por ello su propio poder.
Esto no es distanciamiento emocional, es inteligencia emocional. La psique ya no está gobernada por el anhelo, está guiada por el discernimiento. Los hombres lo perciben de inmediato. No porque ustedes establezcan límites, sino porque su energía ya no está orientada hacia la negociación. No apresuran la intimidad, no persiguen el potencial, no intentan estabilizar una inquietud que no les corresponde. Esta reorganización transforma toda la dinámica relacional. Quienes buscan tomar sin dar se retiran. Quienes buscan un encuentro genuino, avanzan. Si el hombre ama de verdad a partir de este momento, no pierde la paz en el pánico, sino que pierde las ilusiones con reverencia. No se desestabiliza, se rinde. Comprende que el amor no es posesión, sino presencia, que la paz no es la ausencia de sentimientos, sino la ausencia de traición hacia uno mismo. Aquí es donde la fuerza femenina se vuelve silenciosa e inquebrantable. No necesita confirmación, no necesita explicaciones, no compite con nadie, simplemente existe como una verdad indiscutible. Jung advertía que el poder perseguido desde afuera se transforma en tiranía. El poder cultivado desde adentro se convierte en libertad. El ciclo se cierra aquí. No con un triunfo sobre el otro, sino con una reconciliación interior. La mujer ya no se valora a sí misma por quién se queda o quién se va. Se valora por cuán fielmente permanece en armonía con su propia psique. Esa armonía se convierte en el nuevo estándar. Todo lo demás o se eleva hasta su nivel o desaparece de manera natural. Cuando el amor regrese, ella lo reconocerá de inmediato. Y si no regresa, la vida seguirá siendo plena. Esa es la liberación más elevada, cuando el amor se convierte en una elección y no en una necesidad, cuando el apego se disuelve en la preferencia, cuando algo que antes era lo que había que proteger se convierte en algo que se irradia con facilidad hacia afuera. La mujer que ha alcanzado ese lugar no teme perder la paz en otra persona. Sabe que quien ama de verdad debe mirarse primero a sí mismo a los ojos, y ella ya no espera en el umbral de esa prueba. La mujer que conoce su propio valor no persigue a nadie, elige por sí misma.